Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video de Duca, acá presente nuevamente para traerles en esta ocasión un video con un tema que por ahí ya habrán sentido hablar, ya habrán visto algún video al respecto, pero yo te voy a decir hoy en 2024 en Italia si se puede comprar una casa por €1 y cómo hacerlo, por supuesto, qué lugares están en venta, qué casas, dónde, cómo, por qué y cuándo, todas estas preguntas te las voy a estar respondiendo en este video. Y bueno, muchos me preguntan, che Duca, fíjate el tema de las casas a €1, viste que se habla mucho de esto, averiguamos un poco. Bueno, y yo acá me puse a tiro con esta información y en este año 2024 en Italia siguen con este proyecto de las casas a €1. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. ¿Por qué hay casas a €1? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, ¿es verdad que venden las casas a €1? Sí, es verdad. Y te voy a decir cuáles son las zonas y las ciudades que venden las casas a €1 y te voy a decir cómo buscarlas y cómo verlas y cómo ver toda la información. Básicamente, estos proyectos son para aquellas ciudades o pueblos pequeños, muy pequeños generalmente. Están en proceso de despoblación y ya no hay casi nadie, los jóvenes se van, no queda nadie en el pueblo. Entonces, ¿qué hacen con este proyecto? Intentan que vos inviertas o vaya gente nueva a vivir y se instale para que vuelvan a florecer nuevamente estos pueblos y ciudades. Con este proyecto también florecen y se reabren escuelas, empresas, negocios y también, ¿por qué no?, el turismo. También se pueden comprar para, digamos, alojamientos turísticos en cada caso. ¿Y cómo podés hacer vos para comprar, para aplicar y comprar una casa de €1? Primero te digo que no necesariamente tenés que ser residente o tener la ciudadanía italiana para comprar estas casas por €1. Podés ser extranjero, podés ser latinoamericano y comprar esta casa a €1. Pero hay que cumplir con ciertos requisitos, obviamente, y te voy a decir cuáles son a grandes rasgos, ya que cada municipio, cada comuna tiene sus requisitos particulares. Y bueno, después te voy a dar cada ciudad para que vos vayas y mires qué pide cada uno específicamente, pero en general piden los mismos requisitos, que son estos. Todo aquel que quiere comprar estas casas deberá presentar un plan de reformas o mejora de la propiedad desde los 2, 3 y 6 meses. Te cuento que en principio podés adquirirlas para uso habitacional tanto como turístico. Esto está permitido, pero vas a tener que comunicárselo a la comuna donde compres esta propiedad, ¿no? A la municipalidad. A continuación te voy a decir cada ciudad y pueblo que está vendiendo casas a €1 en este año 2024 en Italia. Una de las ciudades es Taranto, que está al sur de Italia. Es una de las capitales de la región de Apulia, por supuesto hermoso, que tiene vista al mar, que está en el mar, en la costa, así que es una gran posibilidad. Y esta ciudad ha recurrido a la venta de casas a €1, a este proyecto, porque la gente se va y emigra, se va hacia el norte donde están las fábricas y abandona este tipo de lugares, incluso los jóvenes que se van a estudiar, y por eso el sur está tan golpeado con el tema de despoblación. Y es por eso que han recurrido, como les digo, a vender casas a €1 para atraer a gente a que invierta, para que vuelva a poblar este lugar. Otro lugar que ofrece casas a €1 es Petineo, que está ubicado en la provincia de Messina, en Sicilia, al sur de Italia, en la península de Sicilia, como les digo. También ofrece casas a €1. Es una localidad que tiene un centro histórico montañoso, zona rica en árboles cítricos, frutales, olivares, etcétera, etcétera. Los posibles compradores deberán comunicar al ayuntamiento la intención de compra. Voy a dejar el link en la descripción de la página de la comuna, donde está el formulario de presentación para aplicar a este proyecto. Otro pueblo es Pratola Peligna y está ubicada en la región, en Abruzzo, en la región de L'Aquila, caracterizado por una cantidad de edificios históricos. Desde el año 2001 ya había aplicado este proyecto de vender casas a €1 y como fue un verdadero éxito, lo van a volver a implementar este año. Y podés aplicar rellenando el formulario y enviando toda la documentación que
que se requiere en la página web, que te voy a dejar el link también en la descripción. Otra ciudad es Caltagirone y está ubicada también en la península de Sicilia, en el sur de Italia, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También se suma a este proyecto de venta de casas a €1 en este año 2024 y que puedes aprovechar e entrar en la página de la comuna y averiguar los requisitos para que puedas aplicar a este tipo de proyecto. Otro pueblo es Camarata, también en Sicilia, y como pueden ver, la mayoría de estos pueblos están en el sur de Italia, en Sicilia generalmente, porque es la zona que más sufre la despoblación y por eso están unidos en este proyecto para repoblar sus tierras. Y este es el caso de Camarata, que desde el año 2015 con un grupo de jóvenes han decidido cuidar su territorio y salvaguardarlo, y en este 2024 vuelven con las casas en ventas a €1, con más casas como ya habían hecho en años anteriores. También había sido un éxito y ahora vuelven a hacer esta presentación, que también les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ver de qué se trata y aplicar en caso que sea necesario y lo quieran hacer ustedes. Otro pueblo es Troina, en Sicilia también, el mismo problema que todos los anteriores, y ya desde hace un tiempo experimentan esto de la despoblación como todos los demás que les estoy nombrando. Pretende animar a los italianos y extranjeros que quieran también comprar casas ahí, con la posibilidad de hacer alojamientos turísticos también. Se los voy a dejar en la descripción. Y seguimos con los pueblos, y este con una particularidad, y se trata de Sambuca de Sicilia, que en este caso lo que tiene de particular es que no la venden a €1, sino que la venden a €2. La verdad que el doble es. Lo único que hay que hacer es presentar un documento sellado que contenga la inscripción. Contiene una oferta para comprar un inmueble municipal. Pueden presentar esa documentación. Quienes accedan a comprar la vivienda tienen un plazo de 36 meses para presentar toda la documentación requerida. También les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean ustedes mismos. Otra está ubicada en Cerdeña, la isla de Cerdeña, que el pueblo se llama Bonanaro, que se encuentra en la isla de Cerdeña, en la provincia de Sassari, que también está con este problema de despoblación y ofrece las casas a €1. También les voy a dejar el link en la descripción de cada una de las opciones que les voy dando. Les voy dejando el link para que ustedes puedan entrar y comprobarlo y ver qué requisitos piden específicamente. Bueno, y el último pueblo que tengo para mostrarles, para comentarles, es San Elia a Pianici, en la provincia de Campobasso, Molise, Italia, que también está con la venta de casas a €1. Ya lo hizo en un pasado y tuvo éxito también. Algunos se suman, algunos pueblos son nuevos con este proyecto, otros ya vienen haciéndolo hace varios años y siguen vendiendo casas, y en este 2024 también vuelven a apostar a este proyecto. También tienen el link en la descripción para que vean los requisitos. Bueno, y repasando como requisitos generales, los interesados en comprar casas a €1 deben ponerse directamente en contacto con el municipio a través de la web, a través de las páginas, como les dejo en la descripción. Se deben poner en contacto y a través de requisitos y formularios van a poder aplicar. Tienen que tener en cuenta que no vale solo €1, que el euro es un precio simbólico que le pone el ayuntamiento, la municipalidad, la comuna, para que puedan acceder y luego a través de ese proyecto rehabilitar la casa, y eso conlleva un montón de gastos más que hay que analizarlo, depende del estado de cada casa, ¿no? Es obvio eso, pero bueno, dependerá si lleva 5.000, 10.000, 20.000 euros o más. Algunos de los precios puede, como ya les digo, van de 5 a 20.000 euros dependiendo de cada casa, del estado de cada casa. También hay que tener en cuenta los gastos notariales, si las transferencias, las escrituras y demás llevan un costo adicional, y eso hay que tenerlo en cuenta también, hay que sumarlo al presupuesto. El trabajo debe comenzar dentro de los primeros 2 meses, en rasgos generales, dentro de los primeros 2 meses, para luego obtener todos los permisos siguientes y continuar con las reformas. Las ofertas realmente son buenas, son atractivas, pero tienen que hacer un balance, un estudio de lo que puede costarle todo el proceso de principio a fin, para ver si es rentable o no para ustedes, para cada una de las personas. Yo creo que sí es rentable de acuerdo a la zona donde esté ubicado el inmueble, ¿no? Porque no es lo mismo
en un pueblo en el centro de Italia que en otro que está en la costa al lado del mar. Eso hay que verlo y analizarlo. Y bueno, ¿los extranjeros pueden comprar un inmueble en Italia? Sí, pueden comprar un inmueble en Italia, pero tiene que estar en posesión de un código fiscal italiano, que es el codice fiscal, el famoso codice fiscal o CUIL en Argentina, porque luego hay que pagar impuestos y demás y tenés que tener ese código, ese número registrado. Bueno, así que tengan en cuenta que comprar casas en Italia es posible en todo el territorio italiano, ¿no? Es indiferente, por eso les dejo las páginas, los links para que puedan entrar y verlos ustedes mismos. Nada, yo creo que es conveniente. En mi caso particular no tengo el capital suficiente como para emprender en uno de estos proyectos, pero yo creo que más adelante voy a intentar hacerlo estudiando bien el tema, ¿no? Claramente, yendo a ver la propiedad y demás. Así que yo les dejo esta opción, por ahí hay alguien que quiere invertir, así que en un futuro no muy lejano tal vez, cuando tenga el capital necesario, poder invertir yo mismo en una de estas propiedades. Y por supuesto haré un video con eso. Espero que les haya gustado, que les sirva el video. Si es así, denle un like, compártanlo con gente que le pueda servir este contenido. Como siempre les digo, suscríbanse si no están suscritos a este canal para no perderse nada, ningún video de mi vida acá en Italia, de todos los consejos y vivencias que yo les transmito a ustedes. ¡Chao!